Yowalitzino, Tinognutsin, Macualish Igualau. Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí en esta última sesión de mayo con esta segunda parte del Setoshlishiwi del año uno Conejo. Aquí hablando un poco de las disertaciones que hay al respecto, un poco sobre diferentes fuentes, tanto de tradición oral como de tradición escrita, fuentes náhuatl como hispanas, que bueno, aquí estamos dialogando, practicando. No sé si antes de comenzar tengan alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría plantear, si no, pues vamos comenzando de una vez. Que hoy pues para ir recordando también un poco en lo que llegan los compañeros que hacen falta. Y pues también en lo que, bueno, para los que van a ver esto después, para los que van a ver nuevamente este video fuera de tiempo, pues también saludos. Aquí vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto y de lo que hemos platicado. Y pues bueno, añadiendo nuevas cosas. Entonces, pues vamos a darle porque pues tenemos mucho contenido por delante. Igualmente, si tienen alguna duda durante el transcurso de lo que vayamos planteando, pues pueden hacerlo saber sin ningún problema. Pues bueno, aquí tenemos Setosh Lishiwil, tenemos nuestra representación. ¿Qué más? Vamos. Pues bueno, hemos comenzado con datos de la calendárica para ir dimensionando, para ir entendiendo un poco al respecto, pues, dentro de qué contexto, dentro de qué se enmarca este año uno conejo. Entonces, para ello, pues vamos a ver, a repasar las generalidades de lo que en algunas variantes se le conoce como Cuauhpowali. Cauhpowali, entendimiento de los conceptos del tiempo y espacio. Kawit, tiempo, Powali, lectura, cuenta. Shukpowali, cuenta la naturaleza, Tonalpowali. Y pues bueno, hemos visto los Teomama, cargadores, los cargadores sagrados de los años, que son cuatro. Kema, Toshli, Al, Tecpatkali. Y que pues se dividen en esta parte, en esta distribución de los años, que son 13 numerales y cuatro cargadores, los cuatro Teomama. Ahora estamos reiniciando este nuevo Tlalpili, que es el Tlalpili Toshli. El Tlalpili-Tochtli, así como los demás Tlalpili, pues equivale a la combinación de los 13 numerales y el conejo. Así es que en total pues son 13. 13 numerales y el cargador Tochtli. Quema y que a su vez pues conforma o se subdivide cada uno de los años en Sempowal Ilwit o veintenas, que son 18 conjuntos de 20, que conforman lo que para nosotros es el año. Y al mismo tiempo las Matlakyayilwit o trecenas, que estructuran pues los diferentes espacios, tanto sociales, tanto culturales. Si adelante alguien levantó una mano, no, ¿verdad? Quema. Los Tonaltin, los días, y aquí pues bueno, una versión antigua, la anterior es una versión un poco más moderna. Los Tlapowali, Sempowali, los números, que igual también se los compartí. Solo para que los conozcan, para que sepan cómo son en náhuatl y cómo pues se estructuran en sistema vigesimal de 20 en 20. Y pues bueno, también cabe mencionar que se toma la importancia a Metzli, Luna y Xolotl, Huizcalpantecutli o Venus. Del lado izquierdo o Pochtli tenemos a las fases lunares. Y del lado Yectli, del lado derecho, tenemos a una de las fases de Tlahuizcalpantecutli Venus, que también tiene varias fases. Y bueno, hemos visto que
lo que vamos a hablar adelante, la versión que vamos a tomar ahora, es la historia de los mexicanos a través de sus pinturas, de Fray Andrés de Olmos, y también de la teogonía Historia de los Mexicanos, de José María Garibay. Estos en el siglo XVI y en el siglo XX, para ir con pues, diferentes fuentes. Y bueno, hablamos un poco sobre esta versión del mito, en donde pues se nace siendo huesos Huitzilopochtli y comienzan una cuenta supuesta de años que van de 20 en 20 hasta conjuntar 600, donde no pasó nada. Y así fueron engendrados los cuatro Tezcatlipoca, de los cuatro colores, dentro de la tradición tolteca, y que para los mexicas pues son Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xepetotec, aquí pues hispanizados, ¿no? Como romanizados. Pero aquí los tenemos aztequizados, quema, así tal cual son escritos con nuestra pictografía, y cuya distribución en tiempo-espacio pues se localiza de esta forma. Entonces pues ya tenemos justamente una aplicación práctica de las tres escenas superpuestas sobre un modelo de espacio-tiempo que permite saber dónde somos y dónde estamos, quiénes somos y dónde estamos. Por eso es muy importante saber al lugar a donde vayamos, cuál está el lugar. Desde esta postura se puede ejemplificar muy bien cómo son empleados nuestros teocalli, ya que para poder saber dónde nos encontramos basta colocar la espalda hacia donde sale el sol y nuestro frente nos va a indicar justamente el Cihuatlampa, y a nuestra espalda pues va a estar siempre el Tlahuistlampa, por donde sale el sol. Y entonces pues empezamos con una parte en donde comienza una teogonía, vamos a decir un comienzo, una mitología, que pues se compone de muchas variantes. Hay que mencionar que pues las fuentes que retoman, las fuentes escritas, pues son de personas sobrevivientes a la destrucción que hubo aquí, que no necesariamente eran pues los más sabios, los más portadores de conocimiento, los que pues son los que sobrevivieron, fueron maestros, fueron campesinos, obreros, de todo fue lo que sobrevivió, de tal forma que pues las fuentes que se obtienen son muy variantes. Y pues bueno, se comienza creando entonces a Tonacatecutli, la primera función creadora del cuerpo, quien crea Zipactonal y Oxomosco, quien es una función de la dualidad creadora capaz de engendrar más iguales dispuestos a trabajar. Zipactonal enviado a labrar la tierra, y Oxomosco enviada a tejer y a hilar todo lo que hay en el Tlalticpac. Se les dieron la tarea de engendrar más Igualtin, y pues a ella le dieron granos de maíz para la curación, adivinanza y hechicería. Y aquí tenemos su representación, vimos su representación en Omeyocan, donde pues se hace la lectura, donde ahí se tiene los elementos primordiales que pues vimos más detalladamente la clase anterior. Posteriormente pues se creó a Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, quienes fueron hechos para cuidar el Mictlán, el lugar de los descarnados. Y entonces pues se pasó a crear el cielo, de donde se cayeron las grandes aguas, junto con las cuales pues descendió Zipacli. Esperen un segundo que acaba de llegar Uric Newton. De donde descendió Zipacli también, la bestia primigenia, lo primero sobre las aguas. Ay, permítame un segundo. Aquí está. Ya no está. Bueno, continuamos. Tamastiani, Sí. a riesgo de decir barbaridades, pero Zipactli
Lo primero que estuvo en el agua, has dicho, ¿no? Y ¿Qué? luego también hablaste del tiempo, que como de la nada, ¿no? Hubo un tiempo de la nada. Entonces, ¿qué? Perdón que esté confundida, ¿verdad? Pero ¿es el tiempo de la nada y luego aparece Zipactli o luego emergen los cuatro Tezcatlipocas? Ah, primero me dijeron los cuatro Tezcatlipoca. Y ya, sí, claro, ahora no. Porque de hecho Zipactli tiene que existir ya Tezcatli. Bueno, sí, ya. Sí, lo tengo ordenado ahora en mi mente y anotado. Gracias. Que a Zipacli le llamaron Tlaltecuhtli, regente de la tierra. Quema cuando así ha caído, ese gran lagarto, ese gran reptil. Ah, espera, volví a regresar el Ignutsin, a ver si ahora sí. Ah, Mictlancuautli, Macuali bienvenido, Mictlancuautli, bienvenido, Svensson. Qué gusto. Volvamos. Entonces, pues estamos ahora nada más en el repaso de lo que vimos la sesión anterior. Rápido para ubicarnos y ver este nuevo material. Así entonces, pues Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron bajar porque pues era menester hacer la tierra y para ello tenían que bajar a enfrentar a Zipactli, la cual pues se comía, se devoraba todo lo que entraba a las aguas primigenias, todo lo devoraba, todo lo comía, no dejaba nada crecer. Y para llamar su atención, Tezcatlipoca se cortó una pierna, y llena así de deseo, llena de ganas de probar esa sangre del Teotzin, fue corriendo hacia allá y planearon los dos hermanos agarrar una de un extremo y el otro del otro y cruzarla en forma de Nahuioli para partirla. Y entonces pues la dejaron ahí y de ella una mitad pues se convirtió en el cielo y la otra mitad se convirtió en la tierra. Debido a que pues le causaron gran daño, pues de ella como forma de honra le hicieron brotar toda clase de alimentos, toda clase de flores, toda clase de cosas preciosas de montañas y valles. Zipactli, Icpactlali, o Cepactli, también lo he escuchado como C de uno y Pactli, medicina, como la primera medicina. Esto justificaría que en realidad no es Zipactli, sino es Cepactli. Cepactli. Y bueno, en esta versión que estamos retomando, pues se habla de la creación de los soles, ya que todo lo que estamos hablando, todo de lo que platicamos, no existía tiempo, no existía arriba y abajo, ni diferencia de tiempo y espacio. Era el tiempo sin tiempo. Y bueno, todo ello, todo ese tiempo, todo eso de lo que hablamos, lo van a sintetizar y lo sintetizaron en esta magnífica piedra que aquí tenemos, que pues espero que ya todos hayamos visto en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Si no lo han podido ver, pues se los recomendamos muchísimo. Aquí tenemos una aproximación con sus colores originales. En el museo se encuentra con pues color piedra, sin color piedra y con la nariz deshecha también porque se usó como tiro al blanco. Pero aquí tenemos su forma y con colores más o menos aproximados a los originales. Donde tenemos aquí al centro justamente a Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento, el sostenedor de este espacio y rodeado aquí en estos cuatro cuadrantes de las cuatro eras previas de las que vamos a hablar ahora. Sujetando dos corazones, se agarra de dos corazones, y en cuyo centro tiene la lengua, por la cual tiene un tecpad, un pedernal. Y en donde pues se añaden las fechas sagradas y también las fiestas movibles, como en Setecpad, ¿no? Ahí lo tenemos. Y pues señalando aquí
los Tonaltin o los días, aquí los tiene en forma de círculo. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí los tenemos. Tonaltin. Gema y comenzando en un sentido de contrarreloj. Zipacli, aquí está. Cepacli. Otra vez, el comienzo, el origen. Y pues bueno, hablamos del primer sol, de primera época, del primer tiempo. Oh, esperen, llegó otro Knudsen. Macaulay Shiguara, bienvenida a Oso Mayolopacli. Oso Mayori, ahí presente, Tlazocamati. Estamos apenas comenzando el repaso justamente de pues la leyenda de los soles basado en la fuente de la historia de los mexicanos a través de sus pinturas de Fray Andrés de Olmos y la Teogonía Mexica. Y estamos viendo el tiempo del primer sol, que se le conoce como el sol jaguar, el Ocelotonati, que pues bueno, hasta ese entonces y durante ese primer tiempo sin tiempo habían hecho un sol a la mitad. Y entonces pues viendo esto, Tezcatlipoca se convirtió en el otro medio sol y se convirtió en el primer sol completo, ya que hasta ese entonces pues también, así como no había tiempo ni había espacio, tampoco había mañana ni ocaso ni había noche, todo era oscuridad, todo era absoluta oscuridad. Y pues entonces ese tiempo primer sol o el Ocelotonatiuh fue regido por Tezcatlipoca, que fue un sol muy inclemente, de mucho calor, donde nada se podía sembrar, donde nada podía crecer, en donde los seres humanos no conocían el fuego y existían y fueron creados los Kinametsin, los cuales pues eran gigantes de fuerza inconmensurable, que eran capaces de arrancar árboles y que solo comían bellotas y nueces. Pero ellos duraron lo que duró este tiempo, que fue y que duró hasta el día 4 Celot, cuando pues fueron comidos por fieras, ya que pues Quetzalcóatl, después de un tiempo, de un golpe, baja a Quetzalcóatl, a Tezcatlipoca de ser sol, y al caer se convierte en fieras que devoran a todos los seres vivos que se ocupaban en ese espacio. Según esta fuente, duró 13 Xucmolpili, 676 años, este espacio de tiempo. Y que pues bueno, en Código Magliavicheno lo tenemos en este primer sol, que va cayendo. Este Ocelotonatiuh, ya desde otra perspectiva y dando un giro un poco más interesante, podríamos asociarlo al periodo que comprende la formación de la Tierra, desde su formación caliente, desde su núcleo caliente, hasta la era cuaternaria. Esta formación pues comprende el enfriamiento del magma superior, el cual pues se convirtió posteriormente en la corteza terrestre, cuyo nombre o asociación también se ha referido a Tlaltecutli, el regente de la tierra, y también que es un periodo que abarca la formación de los océanos. Este espacio pues también involucra la formación de las primeras formas de vida y de toda forma de cadena evolutiva de todo tipo de ser vivo, acuático, terrestre y volátil. Es un periodo que ocupa miles de años. Ocelotonatiuh. Pues al respecto de estos quedan vestigios de los huesos de los Kinametsin, Chimalpain, que es un historiador del siglo XVII, en los años 1600, al principio 1610,
relata que en la construcción del gran acueducto de México que comenzó el desagüe del lago, que va hacia el norte de la ciudad, hacia el lago de Zumpango, en su excavación que tuvo 60 metros de profundidad y se hizo por más de 60,000 personas, se encontraron huesos de pues más iguales de muchísimo tiempo atrás, y entre ellos se encontraron pues huesos de fémures gigantes, de pies gigantes, de 4 o 5 metros de longitud, de tórax donde la gente podía caber adentro parada, y cráneos pues de tamaño de rocas gigantes, así. Entonces, pues eso fue vuelto a guardar, escondido, pero se guardó en las crónicas habladas en náhuatl, ahí los menciona. Y ahí lo tenemos, pues, este sol. Posteriormente, pues al caer Tezcatlipoca y comerse a todas las fieras, Quetzalcóatl se convierte en este segundo sol, que dura 13 veces 52, llamado Ejecatonatiu, que pues ya fue un sol más benevolente, que derrumbó a Tezcatlipoca de un bastonazo, y que bueno, y que en esta época y en adelante la Osa Mayor o Polaris o también pues queda como la memoria de Tezcatlipoca. En esta época los macehuales solo comían piñones en la humanidad de este segundo sol, que duró este tiempo, pero que pues pasados estos Xucmolpili, Tezcatlipoca de un zarpazo lo volvió a derribar, bueno, derribó a Quetzalcóatl, quien al caer de los cielos, caer de ser sol, fue generando ventiscas, fue generando tremendos aires que se llevaron a todos los seres vivos, y solo los que se convirtieron en monos lograron sobrevivir. Y ahí los tenemos nuevamente a Quetzalcóatl cayendo del cielo, generando ventiscas, arrasando con todo. Y pues ahí tenemos a unos macehuales dentro de una oquedad como una cueva. Y a los animales monos en el exterior son los únicos que sobreviven. Que hay mucho viento. Esto desde otra perspectiva, bueno, se le puede entender como al Ejecatonatiu o a este sol de viento, como a un Quetzalcóatl cósmico que genera un viento que genera un enfriamiento en la Tierra, que podemos asociarlo, encontrarlo con el viento gélido que generó las 4 glaciaciones en nuestro planeta, que fue un viento helado y frío que generó, que obligó a todos los seres vivos a buscar diferentes formas de vida y adaptarse en los huecos de las montañas o bajo la tierra. Los seres vivos que no se adaptaron a eso se extinguieron, y los que sí se adaptaron al frío y a vivir con el frío de glaciaciones, pues lograron sobrevivir. Ese es el poder de Heka llevado a su máximo esplendor. Y pues ya después de estas 4 glaciaciones, esta temperatura comenzó a descender. Así es, y pues ahí tenemos a Hecatonatiu, que se le asocia con este periodo criogénico, que es el periodo de las grandes glaciaciones, que no fue una, que fueron varias y que también fueron millones de años. Este sol fue el sol de Hecatonatiu. Yeipa, tercero. Tercer sol, el Atonatiu. Que va este sol, pues bueno, ya después, posteriormente de haber sido derrumbado Quetzalcóatl, se decide que entonces Tlalocantecutli, el señor del licor de la tierra, o el señor que se tiende sobre la tierra, comenzara a volverse sol y se convirtió sol, y entonces pues comenzó a subir la temperatura, y entonces comenzó a haber un gran deshielo, y estos grandes deshielos comenzaron a generar lagos, lagunas, ríos, y en esos espacios de agua comenzaron a juntarse las formas de vida vegetal, las nuevas formas de alimentarse, y en ellas los seres vivos. En esta época la humanidad comía espigas de agua o asicintli. Al final, pues esta época llegó a su fin por una gran lluvia de fuego. Este fue el tercer sol, el sol de agua Atonatiu
caracterizado por este gran aumento de las aguas debido pues a este deshielo por el aumento de la temperatura. Atonatiuh. Solamente pues bueno en esta humanidad pues sobrevivieron, se adaptaron. Se dice que los que se convirtieron en guajolotes, ya que hubo una gran explosión volcánica causada por Xutecutli, convencido por Tezcatlipoca de que era tiempo de acabar con esa humanidad. Vestigio de esa humanidad, de ese gran cataclismo, pues de las grandes montañas comenzó a salir fuego, lluvia de fuego. En Cholula, Puebla, existe un sazanil y una tradición oral que habla de los 6 gigantes que vivían y que construyeron la gran pirámide de Cholulán. De ahí el más principal de ellos era Xelhuah o Xelhuah, que fue el gran gigante que era ingeniero, que fue el que orquestó la creación del gran Teocalli de Cholula. Al mismo tiempo, pues señala que este Teocalli buscaba, bueno, voy a contar lo que menciona la Sazanili, que este Teocalli, pues Xelhuah al ser un gigante, porque ellos eran gigantes, eran parte de los Kinametsin, eran pues grandes seres gigantes, capaces de pensar en hacer un Teocalli lo suficientemente grande para llegar al cielo. Viendo esto, las fuerzas sagradas deciden que es imposible que haya algo de la tierra que busque llegar hasta el cielo. Y entonces, por causa de ello, es que se decide crear, o más bien mandar, una gran lluvia de fuego que acabó con la mayoría de los seres vivos, generando y, bueno, propiciando que los que se convirtieran en guajolotes, pues lograran sobrevivir de esa época, aunque con la cabeza quemada. Xelhuah y algunos otros lograron sobrevivir al meterse al gran Teocalli de Cholula. Igualmente algunos que se convirtieron en hormigas lograron sobrevivir en esta época, en pues gran contradicción que al haber sido un sol de agua regido por Tlaloc también haya sido pues finalizado por un sol de fuego. Entonces pues aquí ya tenemos una referencia que nos reafirma a partir de la versión escrita la tradición oral que pues concuerda que tiene este paralelismo con pues este Sazanili de Cholula y que aún se conserva. Cuarto sol, el Quiahuitonatiuh, que tiene una duración de 6 Xukmolpili. Quiahuitonatiuh, ya que pues después de ese tiempo se decide que finaliza, baja Tlaloc de ese sol, de ser sol, y Chalchitlicue es persuadida por Tezcatlipoca de ser sol, este nuevo sol, este cuarto sol. Y bueno, en este cuarto sol se dice que los Macehualtin comían el cincocopi, que es el maíz, maíz rústico, maíz, sí, maíz elemental, maíz primitivo. Que pues bueno, se dice que en este sol hubo grandes aguas, ya después de haber grandes lagos hubo grandes aguas, y que después de pasado el tiempo, se dice que Chalchihuitlicue fue convencida por Tezcatlipoca nuevamente de dar fin a ese sol y dejar caer todas sus aguas. Quiahuitonatiuh, el sol de lluvia, es el tiempo que finaliza con la gran lluvia, la gran agua dada por Chalchihuitlicue, que acabó con todas las tierras, que acabó con todos los seres. Solo los que se convirtieron en peces lograron sobrevivir. Y aquí tenemos una representación en un Amoxtli restaurado, un Amoxtli maya, que muestra también este gran diluvio causado por Chalchihuitlicue, bueno, en este caso por Ixchel. Y bueno, aquí llega pues esta caída del cielo, vamos a llamarlo así, la caída del cielo a la tierra, ya que pues esto sucedió en un año 13 Acat, el último año del sol Chalchihuitlicue,
y parece ser que también de todos los soles previos, cada uno de los soles acaba en 13 acas. Bueno, agua y lluvia, que en tanta abundancia que cayeron que pues los cielos acabaron con la tierra, y pues todos los Masehualtin fueron llevados por las corrientes. Y tales aguas cesaron hasta bien entrado el año Setochtli. Y pues ahí lo tenemos. Quema a Tonacatecutli al centro con las 4 eras, que representa pues el sol que ahora vivimos, ya que pues posteriormente a eso los Teotzin pues se reunieron, abrieron los 4 caminos para tratar de levantar las aguas después de todo este tiempo, para pues tratar de rehacer un nuevo sol. Para levantar estas aguas crearon a los Nahuitlacame, Cuauhtémoc, Itzcoatl, Itzmali y Tenezochitl para ayudarles a hacer esa tarea. Y al mismo tiempo Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se convirtieron en el Tezcacuahuitl, Tezcatlipoca se convirtió en el Tezcacuahuitl y en el Quetzalhuéxotl, el cual es el Quetzalcóatl. Los 4 sostenedores de los 4 rumbos. Así, levantado el cielo, crearon el camino en donde se encuentran y se sientan, que es al centro, y pues tras ello buscaron dar vida a todo lo que se murió tras el diluvio. Para ello, pues en el año 1 Tochtli aún existían bastantes desequilibrios, y el segundo año después de la caída del cielo es que Tezcatlipoca decide convertirse a Mixcoatl y se convierte en culebra y comienza a sacar el fogón para realizar el Omeacachihuit o el encendido del fuego y comenzar la fiesta. Y entonces pues nuevamente traza el diseño del cosmos en el Nahueoli, en el Macuilcan, que es la flor 5, en maya en el Quincunce, en donde encontramos al centro pues el fuego, al Xutecutli Mamalhuastle, y pues el espacio de las Matlacyeyilhuitl del tiempo. Así entonces, después del año Setochtli, que es nuevamente en donde dan comienzo las eras y hasta donde terminan, nuevamente en el año Ochocali recrean a los Masehualtin, nuevamente, y después hasta el año 13 Acat, que es 26 años después del año Setochtli, Quetzalcóatl hace su ofrenda junto con Tlaloc y Chalchotlicua, a quienes también les pide ofrendar a sus hijos y ayunar 4 días y ofrendar su sangre y la sangre y el cuerpo de sus hijos y ofrendar su plegaria y también toda su ofrenda para la creación de este nuevo sol, de este Olintonatiu, que es el sol en movimiento. Quetzalcóatl arroja el fogón y de él sale el sol, Tonacatecutli, Tonaltzintli, y casi apagándose el fogón, Tlaloc arroja a su hijo a las cenizas de donde sale la luna, quema la Metzli. Y entonces solamente hasta las postrimerías de ese año comenzó la luz, y entonces comenzó a andar el sol, y tras del sol comenzó a andar la luna sin alcanzarlo. Esto en esta versión. Y aquí pues a un Quetzalcóatl ofrendando con sus espinas de maguey. Y pues bueno, en síntesis en esta historia de los mexicanos a través de sus pinturas, que es esta primera fuente que hemos mencionado, tiene, digamos, diferentes humanidades en los 4 primeros soles, bueno, en todos los soles. El primer sol, Ocelotonatio, Hecatonatio y Atonatio, y cada uno regido por una fuerza sagrada distinta, un determinado número de años. El quinto sol se puede subdividir en conjuntos de 52, que según en este informante, tienen su origen en el año 1 Tochtli del 934 de la era actual, de la era cristiana. Y el año 13 Acat y 1 Tecpat, pues también, en donde estaban haciendo las subdivisiones de 52 en 52.
Pero bueno, para tenerlo un poco más claro, hemos visto esta cronología, ¿qué más? En donde recopilamos algunos de los momentos clave que tienen que ver con Tochtli y algunos otros años, que más adelante vamos a ir viendo por qué los tomamos en cuenta. Bueno, tenemos como referencia el 12 Tochtli como la creación del cosmos, que serían menos 1694 de la era actual. Y tendríamos como inicio del quinto sol al Setochtli, en el 934. Y recordando que invariablemente el año 1 Tochtli es el preámbulo del Omeacat, que es el encendido del fuego nuevo. Mencionamos que pues no vamos a hacer tanto énfasis en el año Omeacat, solamente en el Setochtli, pero sí tener en cuenta que el Omeacat tiene también sus propias celebraciones y sus consideraciones, pero está vinculado con el año 1 Tochtli. Y el año 13 Aka también, que es la creación del Sol y la Luna en el año 959, en equivalencia aproximada. 1 Tecpat 960, el año que se tiene como la caída de la Toltecayot. 1064, salida de Aztlán, un año 1 Tecpat. Otro año Setochtli, 1090, primer Xukmolpili, el primer atado de años en Coatepec. Y por lo tanto, en el año Omeacat, el primer encendido de fuego nuevo en Coatepec, en el 1091. Otro año 1 Tochtli, 1350, el primer atado de años en Tenochtitlan. Y el 351, el primer fuego nuevo en Tenochtitlan y el Cerro de la Estrella. También el primer año 1 Setochtli, 1 Tochtli, 1506, último atado de años antes de la invasión castellana, y por ello en el año Omeacat, 1507, último fuego nuevo realizado en Tenochtitlan y Cerro de la Estrella, Huizachtepetl, antes de la invasión. Posteriormente es hasta el siglo XX, 1974, que se realiza un primer Xukmolpili como primer reinicio datado de años por la mexicanidad conformada en esa década y décadas anteriores. Para 1975 da reinicio al nuevo fuego en Tenochtitlan y Huizachtepetl. Ahora, en este nuevo año Setochtli en el que estamos, que es el 2026, nuevo atado de años Xukmolpili en el que nos encontramos ahora, pues buscamos darle fuerza, darle, sí, Chicahualistli, encaminar, ir apuntando la flecha para este siguiente segundo año, que es el Omeacat 2027, fuego nuevo, en el cual, pues bueno, también se les extiende la invitación para venir a realizar, junto con el Consejo del Fuego Nuevo y los diferentes Calpulli, la celebración de este fuego nuevo acá en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, para recibir este nuevo sol. Aquí tenemos, pues bueno, una tabla con los años 1 Tochtli, y aquí hacemos referencia en donde se hace el Xukmolpili, el atado. Al año siguiente correspondiente de cada uno de ellos es el año del fuego nuevo, pero aquí no haremos mención de ellos, solo del año 1 Tochtli. Vemos entonces, o hemos visto, que existe una celebración continua en su peregrinación, desde Tula hasta Tizapan en el 1298, y desde 1350, como hemos dicho, hasta el 1506 en Tenochtitlan. Se tiene registro en la Nueva España que hubo celebraciones de algunos maestros, y posteriormente en 1610, 1662, 1714, 1766 y hasta 1922 se hizo de manera clandestina, de manera encubierta. Hasta el 74 se da reinicio ya de manera más abierta, y que algunos temachtiani, algunos maestros, consideran ese acto como un fin de resistencia, ya que la resistencia es aguantarse, esconder, ser furtivo, para pues tratar de ser abierto y volver a incluir a toda la comunidad. Pues estamos ahora en el 2026 preparándonos en este año 1 Tochtli, y pues apuntando a la flecha de una vez para el siguiente, para el 2078, que es el siguiente Xukmolpili,
Y bueno, ya no creo que, ojalá, no, ojalá, alguno de nosotros llegue hasta el del 2130, pero sí se ve un poco difícil, ya estaría de fábula. Mm, Normalmente, pues los seres vivimos solo un atado de años, de 52 años. Los más afortunados viven 2 atados de años, que hay gente muy afortunada que le toca doble celebración. Y pues bueno, hablamos un poco de los acuerdos que más respecto de la calendárica y de los años. Y entre ellos, de los acuerdos que son comunes al entendimiento de las cuentas del tiempo, pues hemos hablado que el año 1 Toshli, Setoshli, implica un reinicio de la cuenta larga del tiempo. Quema. Y que ese reinicio de la cuenta larga del tiempo se da cada vez que comienza el día Sesipactli, de la trecena Sesipactli, de la veintena Tlacahual o del año Setochtli, que da comienzo al primer Tlalpili y el nuevo Xuchmolpili. Bueno, en esta versión ya hemos hablado que hay diferentes, de 1 de marzo, 12, 15, 18, 21 de marzo y varias otras. Em, del 2026 al amanecer, en el lugar en donde se encuentran, a la salida del sol. En este caso, la del 12 de marzo fue en Tlatelolco, en Ciudad de México. Ahí se dio, bueno, más bien el año 1 Toshli. Setoshli es un inicio formal y también es un inicio matemático del Tlalpili, porque a veces hay mucha confusión en por qué si en el año 1 Toshli son 52 años, entonces por qué el encendido del fuego nuevo es en el Omeakatl. Bueno, es por esta razón, porque el Toshli indica el preámbulo, el inicio formal y el inicio matemático. Pero el inicio matemático del Tlalpili es diferente del inicio ritual, del inicio ceremonial. Así entonces, también otro de los acuerdos es que Toshli es un signo de la calendárica compleja con funciones matemáticas, astronómicas, históricas, filosóficas y en otras palabras, pues dimensiones multidimensionales. Por alguna razón, bueno, vamos a ir viendo por qué, ustedes vayanlo pensando. Se tomó como inicio del signo de los primeros 4 soles y también del quinto sol, es decir, todo inicio de sol, todo comienzo de sol, fue en un año Setoshli, de los 4 soles que hemos visto. Y que también, de entre otros de estos acuerdos, el año Setoshli está ligado intrínsecamente con el año Omeakatl de una manera, o más bien con el Omeacat, que es el atado cósmico bioenergético. Es también una de las diferencias. El Toshli es el atado matemático y el Akat es el atado bioenergético. Y bueno, aquí les comparto la tabla de los fenómenos astronómicos en la fecha gregoriana y en la fecha mexicana con referencia del 12 de marzo. De los fenómenos que van a ocurrir en este año Setoshli del 2026, ya hemos pasado más de un tercio. El último fue el paso cenital a mediodía el 17 de mayo, el día Omemasa. Ya se pasó el Chopanistempan, también la primavera, 3 de abril, 22 de marzo, el equinoccio de primavera, 22 de enero, paso nadiral, quema a medianoche en el 9 Oli. Y el próximo, el solsticio, el Chopin, el solsticio de verano, un día 20 de junio. El afelio de Chopin, 2 de julio. Y el paso cenital, 26 de julio, que es el día de la fundación de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan, Cuautli, Tlacuayan. Septiembre, el equinoccio de otoño, Tonalco, que más está 23 en un día se Coscacuautli. Así hasta el solsticio de invierno, Sehuistlampa. El sol Huitzilopochtli, el día Matlac Jaime 22 de diciembre.
Bueno, ya hemos visto un poco de pues las implicaciones de Toshli. Ahora yo les pregunto, me gustaría saber su punto de vista. ¿Por qué creen que eligieron a Toshli para designar el día, los años? O para ustedes, ¿qué significa el conejo? ¿A qué creen que haga referencia? ¿Por qué creen que fue tan reverenciado? ¿Alguna idea? Bueno, hay una historia que cuenta que el conejo se ofrendó como alimento a Quetzalcóatl, me parece que bajó a la tierra y él en honor a esa noble causa eh, lo, lo, lo plasmó en la luna. Eso es lo que puedo compartir. Que va muy bien, Tlaxcamate. Sí, adelante. Me diste la palabra, ¿verdad? Sí, Ah, este, mira, yo no estoy de acuerdo con las cuentas que hace este, ¿cómo se puede decir fraile? O el que hizo esto. Los antiguos anahuacas, toltecayos, o como le quieran decir, tenían una conciencia del universo mucho más extendida y mucho más extensa en cuanto al conteo del tiempo. Los que llegaron sin tener la capacidad de contar los miles, los 10,000 y los 100,000 fueron los abuelos españoles, como les dice. Ellos son los que no entendían de lo que les estaba hablando. Y a la hora de escribir, tuvieron que hacer referencia a lo que su pobre inteligencia les tenía como cierto y como verdadero, porque ellos solamente alcanzaban a contar hasta 10,000 o 100,000, punto. Entonces agarran y ponen con que tal o cual cosa fue hace 600 años y tal o cual cosa fue hace 300 años. Si nosotros entendemos que los fenómenos de los soles no son una situación exclusivamente de la náhuatl, sino que fue una situación mundial que se generó en la totalidad de nuestro planeta. Póngale que si es redondo, que si es curvo, que si es plano, que eso sí no me interesa, ¿sí? Hay muchas versiones para eso. Sin embargo, fueron fenómenos físicos que se dieron en la totalidad del planeta. Entonces, tenemos que ir haciendo un análisis comparativo de qué pasa aquí, qué pasa allá. Ahorita, lo que tenemos más cierto y que ha metido menos mano el control de la conciencia oscura, porque hay unos controladores que te dicen qué debes de creer, qué no debes de creer, qué te debes de aprender, qué no te debes de aprender. Te lo digo como educadora porque a nosotros nos llegaban las órdenes y tienes que enseñar esto y todo esto se borra, ¿sí? Muchos años estuvimos teniendo que borrar contenidos para que los niños aprendieran a no pensar y solamente a repetir como pericos. Entonces, esta conciencia controladora que tiene ahorita nuestro sistema mundial económico, porque es por una cuestión económica por lo que lo hacen, borraron la historia. Sin embargo, ahorita existe un lugar que se llama Gobekli Tepe. Y Gobekli Tepe es un lugar que no han podido controlar. Egipto lo controlaron y dicen, tiene 5,000 años y la historia de la humanidad desde civilizada no puede ir más allá de 5,000 años. Sin embargo, Gobekli Tepe tienen un conteo de 13,000 años y ya hicieron unos estudios astronómicos con estas inteligencia artificial sobre los diseños que hay
y se detectó que representan galaxias y que representan estrellas y que representan una serie de cosas y nos dan un fechamiento de hace 13,000 años. Y dicen, hace 13,000 años hubo un diluvio y aquí se juntó la gente y aquí sobrevivieron. Entonces, si nosotros estamos hablando de que el cuarto sol acabó con un diluvio, exceso de agua, que la gente se convirtió en pez, entonces no estamos hablando de 600 años atrás, estamos hablando de 13,000. Entonces, yo sí creo que tenemos un error muy grande en cuanto a hacerle caso a lo que están diciendo los españoles, porque ellos en su poca inteligencia que traían en ese momento no les cabía estas enormes cuentas calendáricas que sí están reportadas en la calendárica maya. Los mayas sí contaban los 26,000 años de una vuelta completa alrededor de la galaxia de nuestro sistema solar. Ellos sí lo contaban así. Y ellos fueron los que dijeron, esos 26,000 años se dividen en 5 soles y son los 5 soles que tenemos ahorita en la piedra solar. Entonces, no estoy de acuerdo en esas cuentas que hace este fraile, no estoy de acuerdo porque ellos no tenían la comprensión. Los mayas eran muy superiores a los europeos, mucho, mucho, muy superiores. Precisamente se hace un concilio de cuentas calendáricas y en donde todo el Anáhuac se pone de acuerdo y eso está aquí en la zona arqueológica déjenme ver si me acuerdo. Bueno, se va a hacer otra vuelta a un concilio. Mi padre el abuelito Senyau, hizo un montón de estudios que tenían que ver con arqueoastronomía, estuvo haciendo mediciones, él demostró por qué el quincunce es el quincunce, que hablaban los mayas y enseñó cómo se forma la flor, precisamente de 5 pétalos. Y mi hermana María Eugenia ha seguido con esos estudios de mi padre. Es muy interesante entender que todas las ciudades de la Anáhuac, las antiguas ciudades anahuacas, como Teotihuacán, bueno, puede uno ir a cualquier ciudad planeada y va a encontrar que están registrados todos los puntos cardinales y donde sale el sol y donde sale Venus y donde, o sea, todo está calculado según las cuentas mayas. Entonces, nosotros tenemos un historial mucho, mucho más rico, mucho mayor, una conciencia mucho mayor de nuestra existencia de lo que los abuelos españoles hacían. Ahora, en cuanto al Tochtli, para mí el Tochtli es el animalito que sabe sobrevivir por excelencia. Yo creo que en este momento en el Tochtli tenemos que aprender a adaptar nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestros haceres, los no haceres también. Normalmente, y eso lo dice mucho abuelita Tonalmi, tú estabas acostumbrado a tener un mundo ganador, determinadas cosas que hacías y venías solucionando porque siempre hacías lo mismo y siempre te salía bien. Y entonces dices, si hago esto, así me sale bien. Y entonces la gente tenía éxito y tenía dinero y tenía no sé quién. Bueno, pues ahorita no, porque está cambiando la cuenta, está cambiando el sol, está cambiando todo. Y ya ahorita tienes que aprender a renunciar. Decir, bueno, pues sí, esto funcionaba en este sol y ahora tengo que soltar para poder adaptarme. Y el conejito por excelencia sabe sobrevivir en una pequeña madriguera de pequeñas semillas, de raíces, se adapta y sobrevive, puede crecer o puede ser un teporingo chiquito como las montañas o puede ser una liebre grande de los valles. Entonces, para mí eso es lo que me enseña el Zetostli, es a adaptarme
para sobrevivir, aprender a renunciar, a dejar atrás y a seguir adelante en lo que el devenir del nuevo sol dé, porque los soles cambian. Veníamos en un sol masculino y vamos a pasar a un sol femenino, y eso les va a reventar la vida a muchos. Y diríamos, muchos varones van a reventar. No, las mujeres son las que formaron este mundo masculino, los que les dieron la prevalencia a los esposos y a los hijos masculinos sobre las mujeres. Atiéndelo, hazle, lávale, plánchale. Tú eres mujer, tienes que aprender a aguantar, porque así va a ser la vida, va a ser puro dolor, te callas, te sometes, y fueron las madres y las mujeres las que hicieron a estas mujeres sumisas y ignorantes. Y ahora resulta que ya no. Este sol es femenino y no es que sea machismo o ¿cómo le llaman a esto? Feminazis. No, tiene que ser una mujer con conciencia de equilibrio, de sensibilidad, de amor y de igualdad en condiciones con los varones. Bueno, eso es lo que puedo yo comentar. La Sukamati. Muy bien. Pues sí, efectivamente esta necesidad de los europeos que primero llegaron de cuantificar en sus términos, ¿no? Los tiempos que aquí eran inconmensurables, que por eso se convirtieron en mito. Bueno, el Tochtli es honrado por todas las naciones de la náhuatl. Bueno, no por todas, pero por muchas. Es también elegido el portador de los años y también como símbolo de los días y como símbolo de trecenas. Y pues bueno, algunas de sus características, pues bueno, es sobreviviente y es crepuscular y también lunar, es decir, que su actividad es cuando amanece y cuando se oculta el sol. También pues se relaciona con la luna y vive dentro y fuera de la tierra, en sus madrigueras, hace agujeros, pero también sale a la superficie. Y ciertamente, pues al ser un animal de presa, ha logrado desarrollar pues su olfato, su oído, para lograr sortear a los depredadores. Y pues eso lo hace tener muchas habilidades como saltar, correr, escarbar. Es verdaderamente un superviviente. Pero también son territoriales, sociales y a la vez limpios. Y también con ceremonias, son ceremoniosos. Y sobre todo se reproducen con facilidad. Y su ciclo de reproducción es el mismo que bueno, la ciguatochtli o la coneja. Su periodo es de una lunación, 29 días, y ya que pues sus cachorros nacen sin pelaje, con los ojos cerrados y sin poder caminar, pues genera que la coneja sea muy sobreprotectora. Pues bueno, esta primera parte que hemos recordado va a finalizar, les envío el enlace, tomamos un breve receso de unos 5 minutos y comenzamos para esta siguiente parte en donde vamos a hablar de las otras fuentes. Piali tiene un igual. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario antes de seguir.
Bueno, pues continuemos. Nos quedamos con la Cihuatóxtli, que bueno, por esa observación, por esa relación de los días de la gestación del conejo junto con la lunación, se hizo esta pues asociación matemática. Así entonces, pues bueno, esa protección y esa gestación pues se representa en la pictografía en lo que es esta olla, esta rebanada de olla. Bueno, vamos a pasar ahora a pues ver, a contrastar otras fuentes, como bien señalaba la abuela. Pareciera que esta fuente que nos dan se ve muy limitada por el tiempo cristiano, por el tiempo gregoriano. Hay quienes dicen que los años que se mencionaron se tienen que multiplicar por miles o por millones. Em, la tradición oral pues se va por otro camino, ¿no? Nos menciona otra forma de narrar pues estos sucesos que pues ahora me he atrevido a compartir, ¿no? Son elucubraciones, son parte también de las deducciones que se pueden compartir como para tratar de entender pues estos periodos, estas eras que pues bueno, sin contar digamos el equivalente forzoso al gregoriano, pues sí podríamos hablar de tiempos ya inconmensurables. En algunas narraciones se dice que la cuenta del tiempo comenzó desde el primer sol, desde el sol Tezcatlipoca. Pero bueno, vamos a ver otras fuentes, ahora otras referencias. Bueno, llegó otro Ignatian, espérenme un segundo. Ok, bienvenida a Somayolopaxin. Estamos ahora pues comenzando con estas otras fuentes que que desde otros enfoques nos hablan del mismo tema, del mismo año Unotochtli. Ya vimos algunas características de qué es Tochtli, hemos visto sus implicaciones y pues bueno, algunas de las suposiciones que se nos han compartido. En los anales de Cuautitlán, igualmente en el año Setochtli, pues se dice que los tolteca y tuvieron su inicio en su cuenta del tiempo, así como los mexica. También se dice que en los anales de Cuautitlán, los 5 soles, los anteriores y el actual, junto con, pues dieron inicio también en un año Unotochtli, y también sus humanidades creadas, y todas ellas por las cenizas del fuego, por manos de Quetzalcóatl. Y también señala que el año Unotochtli es un año en el cual también pues las tierras y los cielos se estancan, se juntan, se detienen, se mezclan. Y pues bueno, aquí tenemos a unos tolteca, en Tula Hidalgo. No sé si ya, yo creo que ya ustedes ya conocen Tula Hidalgo. Es una maravilla, es increíble, es muy pequeño, pero bueno, es maravilloso. Tolan, la ciudad de Tolan. Tenemos esta otra fuente que me gusta mucho, que igualmente es una Esquilolistli, pues un sistema de escritura, que es el que le llaman el Teocalli de la Guerra Sagrada o Teocalli Sagrado. También le llaman Trono de Moctezuma o en náhuatl Moctezuma y Pali, que pues bueno, es una piedra de más o menos de 1 metro cúbico de tamaño, que rescataron de los cimientos del Palacio Nacional en 1926, pero ya se sabía de ella desde tiempo atrás. Hoy se localiza en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y pues seguro lo han visto, es una también de las piezas más famosas de la sala mexica. Aquí pues tenemos una aproximación, aquí tenemos una vista sobre cómo está
vamos a darle una breve lectura, una leve propuesta para entender un poco cómo pues igualmente la fecha Setochtli, así como pues está escrita en los Amoxtli, tanto de historia como del Tonalpohualli o de las cuentas del tiempo. También esa misma fecha la registraron en piedra, en diferentes esculturas, en diferentes monumentos en donde se manifiestan. Bueno, aquí este es un vistazo, pero vamos a verlo un poco más a detalle. Bueno, vamos a ver primero sus vistas laterales. Quema. A ver si pueden reconocer algo o alguien, pueden identificar algo. Pues bueno, voy a mencionar los personajes que se ven primeramente empezando del lado izquierdo, derecho, del lado izquierdo en este extremo. Comenzamos con, bueno, el que tiene sus bigotes, ¿no? sus anteojeras, que es Tlalocantecutli, aquí lo tenemos. Y que antecede aquí, bueno, aquí tiene su mandíbula y sus manchas, que es el maquillaje de Tlahuizcalpanticutli, el señor de la aurora, y que están justamente pues bajo el signo del año Setecpal. Y bueno, del lado derecho, en el extremo derecho, pues nuevamente tenemos al que tiene su maquillaje rayado, su guaguana, Xochipilli, el señor de las flores. Y frente a él, pues bueno, aquí tiene su copili y su tocado de Xiuhtecutli, el señor del fuego. Aquí tenemos estos tecutli que lo tienen en sus costados. Y bueno, los del extremo derecho sostienen el año o el cargador C Miquistli, uno Miquistli. Bueno, esta es la parte como del respaldo. Ahí tenemos nuevamente pues otra imagen que en el centro hay quienes lo llaman Olin, pero Olin en su centro no tiene un ojo, no tiene una citlali. Por lo tanto, este no es un Olin, este es una citlali, es una estrella. Y esa estrella en particular es Yohualtecutli. Yohualtecutli, el señor de la noche, que en español se conoce como Sirio. Ahí lo tenemos. Aquí no tiene su color, pero en color nos ponen los colores, los tres colores que irradia Sirio y que se ven aparentemente desde la Tierra. A los costados, del lado izquierdo, tenemos nuevamente, pues bueno, el que tiene su copili de colibrí, Huitzilopochtli. Y del lado derecho tenemos a otro Teotzin que tiene pues su atuendo de aparentemente de venado o de jaguar, Mazat. Y tenemos a Tezcatlipoca ahí agarrando al señor de la noche y equilibrándose. Y bueno, esta es la parte de arriba, lo que podría ser la cima. En la parte de arriba se ve cómo están las escaleras. Y pues nuevamente aquí tenemos al que está devorando las fauces. Que diga, pero no está la plataforma, perdón. Me equivoqué porque está invertida. Normal, bueno, la volteé para que se viera más claramente el Miquistli que está en el centro de Tlaltecutli otra vez. Esta es la plataforma. Con los chimali de guerra. Y ahora sí, este es en la parte de arriba, en la parte superior, con el glifo de Tlahuizcalpantecutli, este que parece, bueno, ¿de qué le ven forma? A mí me parece una trajinera, como si vieras una trajinera de enfrente. Y esa, bueno, es Tlahuizcalpantecutli, y en su interior el año Omecali. Atentos con este año. Y pues bueno, aquí ya la vemos un poco más en bruto. Y aquí se puede ver, pues bueno, en la parte superior del respaldo,
Pero ahora lo que vamos a ver pues son estas 4 fechas que tiene en sus escaleras. Del lado izquierdo la parte completa del Teocalli y del lado derecho pues un poco las fechas que tiene ahí. En donde, bueno, en la parte de arriba no son fechas porque no tienen numeral. Del lado izquierdo tenemos el Oceloshikali o el recinto del jaguar o la casa del jaguar o el lugar de los guerreros águila. Y del lado derecho el Cuauhxicalli por las plumas, el recinto del águila, el recinto de los guerreros águila. Y en la parte inferior de este Teocalli tenemos nuevamente aquí al año Setochtli, nuevamente como inicio o comienzo de Xukmolpili, seguido del Omeaca, del inicio del fuego, del inicio ceremonial de este espacio de tiempo o de este Xukmolpili. Sí, adelante, Lucía Chen. Me llamó la atención de las escaleras que son 13. ¿Nos puedes comentar algo respecto a eso? Ah, quema, muy bien, muy buena observación, efectivamente. Pues para pues nuestra cultura ya hemos visto que el 13 está presente, por ejemplo, en los numerales, justo. Pero, ¿de dónde viene eso? Bueno, en las clases de náhuatl vemos que el sistema vigesimal se origina a partir de usar los dedos para medir los cambios en la naturaleza y también para medir los cambios en el crecimiento de la milpa. Es algo que tiene que ver con la tierra, con cómo se va moviendo la tierra. En el caso del numeral 13, tiene que ver con las cuestiones de carácter humano. Y eso se relaciona, bueno, en la variante que conozco del náhuatl del Valle de México, en su variante de Macehualcopa, me hace mención a que este número y su importancia 13 radica en que es el número de las coyunturas mayores del cuerpo humano. Esas son. Justamente entonces, y que son los puntos clave pues de la naturaleza humana. Y de ahí pues encontraron que ese 13 pues se encuentra como un patrón clave en el cuerpo humano y afuera del cuerpo humano. También dentro del Tonalpohualli es un proceso acumulativo, no es que el 2 sea desplazado por el 1 o el 3 sea desplazado por el 2, sino que se van agrupando, se van acumulando como capas de cebolla. No sé si has visto algún teocalli, como alguna rebanada, alguna maqueta, que adentro de estos teocalli hay uno más pequeño y adentro uno más pequeño, como matrushka. No se destruían para crear uno nuevo, sino que se envolvían. Y esta es la parte trasera, que Makatzen, que es el origen del escudo nacional y una reestructuración. Aquí ya tenemos una cuautli que está alimentando de Atlachinoli a las Nochtli, a las tunas de Tenochtitlan. Pues abajo tenemos a Chalchutlicue y unos pies, los pies de Coyolxauhqui, una pata de Batracio y las ondas del lago de México. Y pues bueno, que es la base del escudo nacional, que surge de aquí, del Icpali de Moctezuma. Sí, alguien quiere entrar, permítanme un segundo. Otro de los documentos clave donde encontramos nuevamente las referencias de Setochtli
Es en el que le llaman la matrícula de tributos o Códice Mendoza, que es uno de los primeros códices novohispanos. Tiene muchos elementos, pero el más importante es la fundación de Tenochtitlan. Bueno, aquí tenemos la lámina completa, ¿no? Como a grandes rasgos. Que bueno, tiene unos cuadrantes azules a los costados, a la orilla, que nos narran los años. ¿Qué más? Son años, cada uno de ellos es un Shiwit, que contiene un cargador, ya vimos cuáles son los cargadores, y que contiene también un numeral del 1 al 13. Comienza del lado izquierdo y como nuestros documentos originarios va en contrasentido del reloj, su escrito lectura. Este documento comienza en un año Ome Cali, que es el año 1325, que es el año de la fundación de Tenochtitlan. Pero para fines de este breve taller, vamos a hacer una breve suposición, ya que este año es justamente cuando se comienza a edificar la ciudad. No obstante, existe un año anterior que es el año Setecpal, que aquí no está representado, pero que se tendría que añadir, que es el año en el cual se comienza ahora sí que la construcción de la ciudad. Ahí es cuando se pone la piedra angular, cuando se decide comenzar, dar comienzo al siguiente año, al Omecali, para la edificación de la ciudad. 1325 Omecali, pero Setecpal es 1324 que da comienzo, que comienza como digamos el tiempo en el que comenzó a poblarse Tenochtitlan, en el que comenzó a establecerse 1324, el tiempo en el que comenzó a medirse la ciudad, en el que comenzó a trazarse, y 1325 Omecali, el tiempo en el que ya se funda la ciudad de manera astronómica. También es el mismo año en el que eh, el capitán Tenoch, el Teyacanqui Tenoch, el Tlactuani, se convierte en el gran capitán, en el primer Tlactuani de los Mexica Tenochca. Entonces por eso se relata aquí a partir del año Mecali, pero es importante tener en cuenta el año Setecpal como un primer comienzo. Y pues bueno, aquí tenemos a los años. En esta parte de abajo nos narra las primeras conquistas de los mexicas, con sus pueblos aledaños, como los de Culhuacán, que son de aquí de Iztapalapa, del Cerro de la Estrella, gracias a la cual pudieron tener acceso al Cerro de la Estrella y con ello realizar pues el Fuego Nuevo aquí en el Valle de México. Y hacia el norte conquistaron a los de Tenayuca, de aquel lado del norte de la ciudad, desde donde comenzaron a construir pues también los otros templos. Esos de Tenayuca eran chichimecas. Aquí tenemos entonces pues una marca de encendido de fuego nuevo en el año Omeacat, y aquí tenemos otro Setochtli nuevamente. Quema ahí señalado. Entonces, así entonces en el pues ese es un año 1350, es el fuego de 1351, ya lo habíamos visto en las láminas anteriores. Y que bueno, esto sucedió a 28 años de la fundación y a 52 años pues se hizo bueno, ya del año del Xukmulpili completo, en donde se apagó y se reinició el fuego ya en lo que es pues la sierra de Iztapalapa, la península de Iztapalapa, quema. Aquí está desde 1351, quema. Así entonces, pues donde acaba esta lámina, que nuevamente es en un año 13 Acat, donde fallece Tenoch Quema, y al mismo tiempo se da comienzo a la siguiente etapa, que es, bueno, 13 Acat, seguido del año otra vez 1 Tecpac. En el año 1 Tecpac, Acamapixtli se convierte en Tlactuani.
Tenoch muere en el año 13 Acad, en donde termina su gobierno, y al mismo tiempo donde termina este otro ciclo de 52 años a partir de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, ¿quema? Entonces aquí tenemos nuevamente una correlación. Así entonces, pues vamos viendo que existe una doble dualidad de años opuestos y complementarios que se va dando cada 26 años y que se asocia a cambios y a movimientos sociales, políticos, culturales. Es así entonces que se genera esta doble dualidad de años sagrados de conjuntos de 26, que es la dualidad Setochtli y Dosacad o Meacad, y la otra dualidad Setecpat y Omecali. Entonces ahí tenemos una sucesión que al mismo tiempo se va dando cada 26 años. 26 años a partir del encendido del fuego nuevo, que es el Setochtli Omeacat. Ocurre entonces también este inicio de cambio de Tlalpili, Setecpat o Mecali, en donde se ha fundado la ciudad de Tenochtitlan, por ejemplo. Así entonces, esta mitad del ciclo del 52, de esta doble dualidad de los años, se llena de significados cósmico-astronómicos, filosóficos, históricos, mitológicos. Bueno, entre algunas otras de las situaciones ocurridas en Tochtli, en año Tochtli, tenemos que en 1454 hubo una gran hambruna en el territorio de la Náhuac, en donde pues las lluvias se tardaron muchísimo más de lo esperado, tanto que pues ese evento quedó marcado en la historia, retratado de muchas formas. Ese año Setochtli pues lo llamaron el año culminante, el año de aquel periodo agreste. Todo el año Setochtli estuvo sin agua, estuvo con sequías y con sus consecuencias. No obstante, pues no todos en el Anáhuac lo pasaron así, ya que las personas más al norte, sí, al norte, hacia donde está el Golfo, una península, pues no la pasaron sin lluvias, como los totonacos, que les generó abundancia en sus cosechas, como allá en Zempoalan, en Tajín, en donde sintieron la bondad y pues que esa bondad les generó la envidia de varios de los pueblos y de la codicia de los pueblos de alrededor y de otros pueblos de la Náhuac, ya que pues ellos al tener comida, al tener cosechas, eran o se volvieron abusivos con los demás pueblos, ya que los demás pueblos pues no tenían con qué negociar, con qué intercambiar, con qué truequear. Y se dice que algunos cambiaban a sus hijos, a sus animales, a todo lo que pudieran tener sus ropas para obtener mazorcas. Así entonces, pues ello fue generando asperezas, fue generando roces, rivalidades entre los mexicas, tlaxcaltecas, empualtecas, totonacos, y se comienza pues un epicentro que comenzó a sacudir los centros de la náhuac más de lo esperado. Y esto pues fue durante décadas y pues por muchas otras circunstancias previas anteriores. En el Amoxtli Teleriano Remensis, este mismo año, pues bueno, se registran 3 eventos principales que son importantes. Bueno, principalmente esta hambruna en el año 1 Tochtli, en el centro de aquí del México, que acabó con mucha gente. Y que según Alba Xochitl, fue tan grande que justamente sus hijos o la gente cambiaba a sus hijos por maíz en las provincias del Totonacapan, donde no se perdían cosechas, generando pues grandes abusos en las personas que se llevaban de aquí, del centro de Valle de México, según lo relata. Un segundo acontecimiento ocurrido en ese año es también el levantamiento de la Triple Alianza Texcoco-Tenochtitlan-Tlacopan-Tacuba,
contra la alianza de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, que al mismo tiempo se fundó ese mismo año. También es una alianza histórica, esa triple alianza tlaxcalteca. Y pues bueno, Texcoco era sujeto a Cuautlichan, y pues también por manufactura, por forma de dar, por tributar a los mexica tenochcas. Y pues bueno, así los mexicanos, los de Tlacuba y los de Estaño, que eran señores todos los pueblos de la laguna, Texcoco, Tlacopan, México, ya que bueno, anteriormente quien regía el Valle de México era los tepanecas, justamente. Fueron pues los antiguos, los predecesores, los que gobernaron, que rigieron el Valle de la Náhuac antes de la llegada de los mexicas, los tepaneca. También pues se narra que en ese mismo año, en este año Setochtli, Nezahualcóyotl, quien se encontraba pues en Texcoco y que lo componen con este glifo antropónimo, que tiene un coyot, ahí tenemos un coyot, porque no tiene cuernos, por eso podría parecer venado, pero arriba tiene un mecat, una cuerda yuxtapuesta, que indica pues ese sagua, saguali, ayuno, sujeto de predicado verbal, del amarrarse, del abstenerse. Nezahuali, ayuno, dinosagua, ayunar, el coyote que ayuna. Y pues bueno, Nezahualcóyotl gobernaba en ese año, pues también tuvo y formó parte de la Triple Alianza. Bueno, apoyó, estuvo eh, presente durante su conformación y por ello se le vincula de alguna u otra manera, ya que también estuvo en varias obras de ingeniería acuática en el lago. Entonces estuvo muy presente en todo el lago de Texcoco, el acueducto de Chapultepec, también el muro que divide las aguas dulces de las aguas saladas, el dique de Nezahualcóyotl. Y bueno, Chimalpén menciona que en ese año se comenzó a construir justamente pues muchos de los acueductos, principalmente el de Chapultepec, mandado por Nezahualcóyotl. Y pues bueno, aquí tenemos esa lámina donde se menciona eso. Podríamos seguir y seguir. Aquí tenemos otro ejemplo en los anales de Cuautitlán, que menciona que en el Yayacat nació el sol en el que vivimos, por eso se coloca en la piedra de los soles. Y comienza el tiempo con la llegada del año al amanecer, al que se le asocia el tiempo del conejo. Nahui es el signo de este quinto sol, que es un signo de alegría y de la palabra, pero también un tiempo en el que ha de haber hambrunas de muchos tipos, de muchas generalidades, de diferentes tipos de hambrunas, y que al igual que los soles anteriores que culminaron con algún cataclismo, este sol va a llegar a su fin cuando pues muchos terremotos acaben con la humanidad actual. Entonces, pues bueno, ahora el tiempo calendárico se ha dado. Como lo hemos visto, pues es una catástrofe que ocurre, que pues da fin a este tiempo y que pues da espacio a un nuevo tiempo, a una nueva adaptación, a una nueva apropiación de un nuevo espacio. Aquí tenemos los años que comienzan este conjunto de 26 años, que comienzan Setochtli y Omeacat, que es el año en el que estamos, y el encendido del fuego nuevo. Y en la columna del lado derecho, abajo tenemos el fin del año 13 Acat. No lo añadimos, pero el año siguiente es el año Setecpat, y el siguiente es el Omecali, lo que nos da esta dualidad de 26, cada 26. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo, muchísimo la confianza por permitir compartir un poco de pues de esta recopilación
de saberes orales, de saberes documentales, para irle dando visión y panorama a la amplitud y complejidad de sucesos desde diferentes perspectivas, de lo ocurrido en el tiempo que ha pasado antes, como en el tiempo que estamos transcurriendo ahora, y pues darnos idea de saber qué está pasando, cómo transitar el tiempo que estamos viviendo, cómo lograr trascender pues el tiempo tan ajetreado, tan conflictivo y contradictorio en el que vivimos. Esto bueno, a mí me da luces, ¿no? Me permite, es como una especie de ungüento, ¿no? Que te permite entender, pues bueno, es parte de los procesos naturales de esta tierra el que estemos transitando las formas de actuar como están ahora. Entonces, pues bueno, esta es la propuesta que tengo para con ustedes sobre pues el entendimiento de cómo está este año, de cómo ha sucedido, ¿no? Cómo ha pasado y cómo se tiene en algunas de las fuentes que aquí se presentaron. Bueno, aquí les comparto otras de las referencias, que es el Códice Chimalpopoca o también los Anales de Cuautitlán, donde también pues se mencionan otras versiones. Y pues es cuanto. Aquí tenemos algunas otras fuentes como Fernando de Ablanchistochil, Códice Chimalpopoca. Y pues es cuanto, Ignacio. Muchísimas gracias. No sé si tengan algo que añadir, alguna duda, comentario, algo que les gustaría volver a ver, discernir. O concluir también, ¿qué les gustaría concluir de esto? ¿Era lo que esperaban? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hola, Adelante. yo voy a hacer un comentario. Este, pues ahora sí que no soy jovencita, ¿verdad? Ya tengo 60. Entonces, en el devenir de esta vida y la familia en la que me tocó estar, me tocó vivir en esta encarnación, pues me toca ver el trabajo tanto de abuelita Tonalme como de mi papá, el abuelo Senyao. Y yo recuerdo que asistíamos a las pláticas y a las discusiones que se daban con Arturo Mesa. Íbamos en las tardes, noches al centro y se hacían unas grandes pláticas. Inicialmente Arturo Mesa parecía que trataba con condescendencia a mi padre, puesto que mi padre no tenía estudios universitarios. Entonces, él sí tenía estudios universitarios, sí, pero condescendientemente lo escuchaba. Mi padre siempre fue un estudioso muy de salir a la calle a investigar y a comprobar y traía su brújula en la mano y se subía a las montañas y a la hora y el día y a ver por dónde salía el cenit, por dónde se ocultaba esto, por dónde el otro, por dónde aquello, y llevaba sus registros, era muy metódico. Él era contador. Entonces, en algún momento estuve presente en una discusión en donde se rompió aquella situación de precario equilibrio, de condescendencia por parte del señor Arturo Mesa, del abuelo Arturo Mesa, en donde él decía, yo he estudiado este libro y este libro y este libro, y aquí los abuelos españoles tomaron las referencias de los tlacuilos y los tlacuilos le dijeron que así, así, y por lo tanto es esto, y no acepto ninguna otra cosa que contradiga. Ha sido un agarrón de antonomasia en aquel entonces. Mi papá intentando razonar, hacer entender que él no estaba queriendo imponer nada, que él estaba llevando a la mesa de la discusión los resultados de sus investigaciones de campo, y aquel hombre diciéndole que no servía para nada porque si no estaba en los libros que él había leído y que eran los textos autorizados y reconocidos, entonces no servía. Fue una situación muy triste porque mi papá quería bien a Arturo Mesa. Fue una situación muy triste. Yo lo conocía bien, salió de ahí,
cabizbajo, con su montón de legajo de papeles, con sus cuentas, con sus observaciones astronómicas, con todo, todos desordenados, en una mano hecha puño, sacó un cigarro y se siguió fumando hasta llegar al metro. Nosotros lo conocíamos bien y sabía yo que venía desasosegado. Entonces me dio mucha tristeza ver esa situación donde se rompió un acuerdo que había entre dos personas que estaban teniendo un mismo objetivo, que era la recuperación del conocimiento ancestral. Sin embargo, pues hubo un parteaguas, ¿no? Hubo un parteaguas en donde las cosas ya no siguieron por un mismo camino. Ahora, en ese entonces, yo no entendía ni la mitad de lo que mi padre decía, se los juro. Era tan abstracto, si así lo quieren ver, tan matemáticamente abstracto. Sin embargo, matemáticamente comprobó lo que estaba diciendo, se los enseñó, les enseñó los esquemas, los cuadros, esto, lo otro, aquello. Y al sentir aquel hombre que se venía abajo toda la narrativa que había armado en función de lo que los abuelos españoles tenían allí, se le vino abajo y hubo ese rompimiento. Y es que nosotros hicimos ceremoniales en conjunto con Arturo Mesa. Nosotros estuvimos en los 500 años de resistencia con él. Yo asistía a Teotihuacán vestida de amarillo con orilla roja, como nos estaban diciendo, y habían hermanas que estuvieron de azul, y habían hermanas que estuvieron de rojo, y habían hermanas que estuvieron de blanco, y nos pusieron a los 4 puntos cardinales, y Arturo Mesa, con el libro en la mano, nos iba diciendo, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer lo otro, ahora, en pleno Teotihuacán. O sea, finalmente habíamos estado trabajando en unidad con todos para sacar adelante. Ese fue un trabajo muy bonito que se hizo en Teotihuacán. Es una lástima que se haya venido el rompimiento. A mi papá le dolió mucho esa situación, pero Arturo Mesa sintió que su narrativa se tambaleaba. No tenía manera de comprobar o de seguir diciendo, sí, esto es así. ¿Por qué? Porque los españoles sabían lo que decían y se dio cuenta que no sabían. Y entonces vino una discusión muy violenta, se dijeron palabras muy agresivas. Y desde entonces dejamos de asistir con Arturo Mesa. Entonces, pues nada más es esta narración de hechos que se dieron, los cuales yo presencié. Y les digo que, bueno, ahora ya entiendo un poco más con lo que mi hermana Maru hace muy degradada, muy a pildorita de ve entendiendo esto, ve entendiendo lo otro, ve entendiendo aquello, te lleva de la manita. He llegado a entender algunas de las cosas que mi papá decía en ese momento. Entonces, vean hasta qué edad vengo a entenderlo. Sin embargo, pues, sí lo vi muy triste, sí lo vi muy desasosegado. Y bueno, el rompimiento que se dio en ese momento fue así. Bueno, esto era todo lo que quería comentar. Tlazocamati o Meteo. O Meteo, sí, adelante. Bueno, yo admiro mucho a todas las personas que tienen un gran y vasto conocimiento respecto a todos estos saberes. Yo la verdad es que no sé casi nada, es más, puedo decir que no sé nada y voy aprendiendo. A mí me llama mucho la atención porque esto es como pretender rescatar e integrar, ¿no?, de nuevo a una sociedad que pues va en miras a desaparecer toda la cultura tan importante. Y a mí me gustaría, Tonalcuepa, que a personas como yo que desconocemos de toda esta cultura, lamentablemente, de aquí, de todo esto, de toda esta ponencia, como
¿cómo podrías resumirlo de una manera tan entendible y que yo pudiese como grabarlo en mi mente y poder transmitirlo como ese tesoro que se tiene que rescatar para las futuras generaciones? Y bueno, no sé si me doy a entender o sea, esto así como nada más un extracto, ¿sabes qué? Quédate con esto, porque esto es importante que lo tengas para la posteridad, no sé si me doy a entender. O sea, de todo lo que vimos, ¿qué es lo Digo, que se considera lo ajá, más importante? Así como, sé que muchas cosas son importantes, ¿no? Pero, o sea, grosso modo, ¿cuál sería el mensaje de transmitir este conocimiento? uy, mira, esa es una pregunta muy compleja, ¿eh? Pero desde mi perspectiva, ¿eh? No, quizás no todos los temas tienen te la digan de esta manera, pero para mí, desde mi experiencia y desde poner en práctica todos estos conceptos, no desde lo mental y tampoco desde el español, sino desde el corazón y el pensamiento y desde el náhuatl, es aprender a abrir el corazón. Todo esto es para abrir tu corazón y ponerte al servicio, ¿sí? Aprender a Claro, saber a estar al servicio, sí. Así claro, lo podremos resumir. Y el náhuatl de eso es la masehualistli, el merecimiento. Masehualistli, quédate con esa palabra. Esa yo creo que es la palabra clave en náhuatl. Masehualistli, gracias, merecimiento. Carmete. Gracias por todo y por tu conocimiento. No, de que justamente por esas razones que pues se ofrendaban corazones metafóricos y de los españoles y de los tlaxcaltecas. No sé, justo. Muy bien. Pues también esto, como para ver en una estadística retrospectiva, algunas cosas de las que se hablan respecto a un periodo del tiempo que ha ocurrido antes con el que estamos transitando. Porque esto es lo que nos dice la piedra de los soles, ¿no? Justo que pues el tiempo es circular, no es una línea. En el pensamiento occidental nos dice que pues es una línea, con un principio y un fin. Pero en náhuatl, en mexicano, es un círculo, vean, son círculos concéntricos que se repiten, ¿no? Que vuelven a pasar por el mismo lugar. Y así toda la creación, ¿no? Gira y pasa por el mismo lugar, pero ya no es la misma. Es ascendente, como en espiral ascendente, como una espiral ascendente creativa, que pasa sobre sí misma, pero ya no es la misma. Aquí lo vemos estático, pero va en movimiento. Y entonces, pues ese movimiento vuelve a pasar sobre sí mismo. Entonces, pues con esto, bueno, pues ya generando conclusiones, ¿no? Igualmente si quieren compartir una conclusión con lo que estamos viendo, porque bueno, este, considero que efectivamente, pues bueno, hay una gran experiencia con respecto a lo que ha sucedido, pero pues en este espacio tratamos de hablar sobre el mensaje, no el mensajero, ¿no? Estamos tratando de hablar del conocimiento del que se habla y no de quien lo dice. Que bueno, aquí pues estamos en un espacio justamente de co-creación, estamos también en un espacio de colonialidad, de aprender a ocupar todos los elementos de los que tenemos disponibles para poder entender un conocimiento más amplio también y pues bueno, y compararlo, confrontarlo siempre con la tradición oral y también desde una perspectiva náhuatl, que esa es como la base que manejamos, por eso pues no podemos defender nada como un dogma, la perspectiva náhuatl no se aferra a nada como un dogma, si no entiende el completo, vean pues esta síntesis de este Tonal Mashot, que no es ni calendario ni es azteca. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Le gustaría añadir algo? Svenzin, a ver qué tal. Adelante, Angelikatzin, a ver, adelante. Somayolo. Osomayolopatzin, adelante. Bueno, preguntar dos cosas. El año Setochtli, que pues por lo que ya nos explicó, pues es un año
de mucho movimiento, ¿no? No sabemos hacia dónde va a estar el conejito brincando y pues estar como atentos, ¿no? Al movimiento. ¿Hay algo, digo, que podamos nosotros como estar ofrendando aparte del servicio, algo que podamos estar haciendo como para amortiguar, no sé, o conseguir los favores de las energías? No sé si se vale, si es válido o no, pero digo, ofrendamos tabaquito, ofrendamos las flores, el canto, nos ponemos al servicio de los hermanos. En mi caso, pues bueno, con la cuestión de medicinas, ¿no? Desde las medicinas que manejo y una combinación de medicinas. Pero ¿hay algo más que podamos hacer en un momento dado para, pues, para poder no beneficiarnos personalmente, pero sí que la comunidad podamos ayudarnos entre todos? Esa sería una, algo que me gustaría que nos orientaras, si hay algo que podemos hacer. ¿Y el sexto sol tiene nombre? Esas serían las dos preguntas. Mm, buena pregunta. Mm, pues eh, con respecto a hacer cosas, pues sí es complicado porque a veces, pues, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo podemos impactar a todo lo que viene de afuera, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en el mundo. Cuando ocurren tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tantas guerras, tantos conflictos, tantas desgracias y enfermedades, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? También en los casos de enfermedad psiquiátricas, ¿no? En la enfermedad de salud mental, que se presentan también en esta época, ¿no? Cada vez más severos. Y pues bueno, en primera, pues yo creo que para eso existen gente como nosotros, como nosotras, que estamos pues en el camino y que de alguna manera pues sí se pueden al servicio y que también pues buscan hacer pues ofrendas. Primeramente yo creo que un primer paso yo creo que es intencionar nuestra cotidianidad, ¿no? Así como para tener ese equilibrio, para buscarlo y pues hacer el servicio que pueda, ¿no? Sí, lo más que pueda, como por ejemplo, no sé, hacer bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque tal vez haya más cosas que desde su perspectiva pueda hacer, como por ejemplo hacer su búsqueda de visión, por ejemplo, también, o ir al servicio a otras danzas de luna, ¿no? También ponerse al servicio de otras. Eso también podría ser como alguna forma, o de danza del sol, o con el temazcal, por ejemplo, el temazcal es un muy buen servicio, ¿no? Para estar involucrando a la gente, de saber estas cosas, de saber, de práctico un poco de esto. Y ahí prender su fuego también, eso ayuda muchísimo, muchísimo, Osomayolopactin. Por ejemplo, cada comienzo de veintena, eso es muy purificador. Y estar en su centro también, eso yo creo que ayuda muchísimo. Controlar su microcosmos, ¿no? Lo que usted pueda controlar y no lo que esté fuera de sus posibilidades. No sé si alguien más de ustedes tenga alguna otra sugerencia o alguna otra duda. Ujú. Escuchando, bueno, me gusta mucho escuchar sobre la astrología, y los astrólogos ahorita ellos hablan de 7 años, porque el planeta que está llegando, bueno, hay mucho movimiento allá arriba, mucho, y uno de los planetas que está presentándose es Urano, y hablan de un ciclo de 7 años para todos, o sea, es un movimiento que se va a dar, y lo relaciono mucho con el conejo, porque dice que vamos a ser movidos todos en algún área de lo que compone nuestra vida, ¿no? Ellos hablan del área de cómo obtienes tu moneda, de las relaciones, de la familia, del trabajo, de tu propio ser interno y todo esto, ¿no? Entonces, cada quien va a ser movido de maneras diferentes, pero de manera ya decisiva
en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me resuena mucho lo que escucho ahora de ya con más profundidad, lo de el año Toshli, porque pues es eso, ese es ese movimiento rápido, o te mueves o qué pasa, ¿no? O sea, en cuanto al movimiento del conejo, ¿no? Hay que moverse, ¿no? Así lo veo yo como mucho movimiento. Eso nada más es aportar esa parte. Gracias, Sincacuali. Camila. Muy bien. Sí, efectivamente, mucha. Lo veía también en adaptabilidad, ¿no? También, justo eso es algo como por ejemplo, en la narrativa oral nos menciona cómo los humanos que se adaptaron al cambio son los que sobrevivieron. Entonces, si no nos adaptamos a estos cambios, no vamos a sobrevivir. Este, por ejemplo, es una enseñanza práctica, ¿no? O sea, cómo me adapto a los cambios que estoy percibiendo en mi entorno. También mencionaba con respecto al nombre, ¿no? Pues algo que mencionan también es que pues, este nuevo sol es de carácter femenino, ya que este sol anterior fue de carácter masculino. Este nuevo sol es de carácter lumínico, el anterior fue de carácter de oscuridad. Un año, ahí sí yo creo que habría que hacer propuestas, ya que, pues bueno, tenemos, así como tenemos una cuenta matemática que inicia y da fin, también pues está esta, bueno, vamos a llamarlo cuenta cataclísmica, ya que pues iniciado el Shukmolpili, el año Toshli, ocurrieron, ya sea para finalizar o para comenzar, eh, los cataclismos con los que hubo el cambio de eras. Entonces pues ya estamos en el nuevo comienzo Shukmolpili. No me gustaría decirlo, pero así como se mencionan estas partes, pues es probable que quizás en este o en el que sigue, o en algún nuevo comienzo de Tlalpili, eh, haya la posibilidad de justamente un cataclismo. En este caso, pues se menciona que a través de terremotos, entonces pues también es una anticipación, es una vicinio. Ya no es por ahogamiento ni por quemadura, bueno, ahora es por movimiento de la tierra. Y pues bueno, también mencionar la importancia de la palabra, ¿no? En este movimiento, en este momento. Pues me gustaría comentar. Adelante. En otra manera es como si uno ya supiera, bueno, o a veces yo creo, pienso, porque por ejemplo en mi caso con las medicinas, desde que las he estado haciendo, las medicinas que hago son más holísticas, sí, medicina ancestral, pero holística. En mi caso hay la mezcla de otras medicinas, ¿no? Como la cuestión de los imanes y otras cosas. Pero en mi caso siempre he estado como en la búsqueda de cómo hacer para no utilizar imanes, cómo hacer para no utilizar, por si tengo que, como si tengo que dejar todo, que yo pueda llevar la medicina conmigo. En ese sentido, con lo que tengo, con lo que llevo, con lo que va dentro de mí y que yo en ese momento yo pueda asistir a alguien. Esa ha sido como mi línea y han llegado, porque ya no uso los imanes, ya no uso las agujas de acupuntura y cosas así. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas sin llevar nada, ¿no? Pero es como si uno ya supiera o ya se estuviera uno preparando en esa línea, ¿no? Es como si ya tuviéramos el llamado dentro y ya nada más estamos como al llamado, o no sé, si a alguien más le pase así, pero en mi caso así lo he sentido, como esperando a ver a qué horas, ¿no? Ya estamos listos, así. Paso Camati. Que va muy bien. También parte de las enseñanzas, como el conejo estar con la tierra, ¿no? También siempre algunos de mis maestros dicen las personas que sobreviven son las que están con la tierra. Entonces, pues también yo creo que trabajar la tierra es una muy buena forma de buscar ese equilibrio. Algo que pues algunos no tenemos la posibilidad, otros muy poco, pero los que sí tengan la posibilidad, pues adelante también creo que es un muy buen trabajo para buscar ese equilibrio. Ofrendar sangre también es una buena forma de equilibrarse.
Así es. Eso. No sé si alguien quiera añadir algo más. Adelante, Lucía Zenón. Pues bueno, también considerando que el conejo simboliza la abundancia, em, solemos como también estar pidiendo y hay que saber lo que pedimos, ¿no? Porque también finalmente creo yo que estamos en una época en donde pues sí nos puede llegar la abundancia en todo aspecto. Si no sabemos pedir, mejor no pedir y agradecer lo que tenemos. Es como otra forma. No sé, eso pienso yo. Muy bien, claro. Eso sería como agudizar los sentidos, ¿no? Eso sería ser como ser asertivo, ¿no? Así como saber qué piensas, saber qué dices, porque todo lo que dices va a tener una repercusión, claro, ¿no? Y también decirlo siempre en positivo, ¿no? Jamás en duda o en negativo. Muy bien. Sí, de esas cosas también, afilar los sentidos. El disfrute también es un espacio del disfrute. El conejo representa todo, el disfrute, los sentidos, el saborear, el escuchar rico, el ver, el sentir. La fecundidad y también pues el placer sexual también se relaciona con la procreación, con lo abundante en los proyectos y en lo creativo. Así es, pero también si ese conejo no se trabaja, pues también en la zozobra, ¿no? En el exceso de miedo. Así es. Y pues bueno, de mi parte es todo, es lo que les puedo compartir por ahora en esta síntesis. Les agradezco pues bastante el tiempo compartido en estas 4 horas. Finalizamos en un minuto esta segunda sesión. Muchas gracias por su participación. Les comparto el enlace para pues tener esta charla, esta plática. Igualmente cualquier otra duda, comentario la pueden hacer llegar por el WhatsApp o en los comentarios del video en el canal de YouTube. Y pues de mi parte es cuanto. Les agradezco muchísimo. Seguiremos en contacto para los siguientes talleres del siguiente mes. Y pues que tengan una excelente noche. Yo, Walitzino, que descansen. Plástica Excelente. Mati. Tlazohcamati. Buenas noches.